¿Qué tal? Encantada, buenos días. Igualmente. ¿Me da su opinión sobre esta disposición porteña? Sí, a mí me sorprendió mucho, me parece una resolución infundada, torpe, contraproducente para los propios objetivos que se propone. Me parece además inútil, no va a lograr nada, no va a lograr ni encauzar la incomodidad con el lenguaje inclusivo que evidentemente tiene el gobierno, no va a solucionar en absoluto los resultados que obtuvieron en las pruebas de lengua. Me parece que el problema está en otro lado, no hay ningún tipo de evidencia que relacione peor desempeño en lengua con aprendizaje o utilización de los docentes del lenguaje inclusivo, y sobre todo, como alguien que trabaja con la lengua, me parece un error desde el punto de vista pedagógico. A mí me parece que hoy enseñar género gramatical, desentendámonos del desempeño general de la lengua, etcétera, que enseñar hoy género gramatical en español sin dar cuenta de esto que está pasando, de estos nuevos usos que están pasando no solo en Buenos Aires, no solo en el español, en la mayoría de las lenguas occidentales, de este cambio en la aceptación de la estructura de género gramatical, es enseñar mal el género en la lengua. Entonces digo, a mí eso es lo que más me preocupa, claro, viniendo de un Ministerio de Educación. Ahora, le quiero contar mi opinión, lo que yo siento desde mi supina ignorancia, para que lo compartamos. A mí me parece que el lenguaje inclusivo es sumamente interesante en cuanto interpela al sistema sobre las exclusiones que se están planteando. Y por lo tanto debe quedar afuera del sistema. Porque toda vez que, como en alguna universidad o en algún estado, el Ministerio de Salud de la Nación de Bisotti incorpora esto, lo que hace es neutralizar el efecto perturbador, el efecto llamador del lenguaje. Y por otro lado, que el Estado tome el lenguaje inclusivo para mí es un papelón, porque lo que tiene que hacer el Estado es solucionar las discriminaciones que hay, las exclusiones que hay, no hablar con la E o con el arroba. Entonces, la verdad que a mí me parece que primero estaría bueno, para transgredir y cuestionar una norma, saber de qué norma estamos hablando. Saber cuál es el género que todavía sigue vigente de acuerdo a lo que en sociedad hemos convenido a través de la Real Academia, que es el lenguaje español. Dicho esto, entendido cómo es esto, me parece interesante que se refiera el lenguaje inclusivo, pero ni cambia la exclusión que una maestra hable con el alumne en vez de alumno, y segundo, le hace perder el efecto, voy a decir una barbaridad, pero yo digo el efecto terrorista, cuestionador del sistema que está mal. Esta es mi idea. Creo que es una discusión muy interesante y mucho más amplia que eso da para un programa entero. Mi propia visión, por ejemplo, de por qué surge el lenguaje inclusivo no se restringe solamente a la inclusión. Yo creo que en el futuro, cuando veamos lo que está pasando con la estructura de género, nos vamos a dar cuenta que en parte también estos cambios tienen que ver con que nuestra sociedad, que cambió muchísimo en términos de la presencia de la mujer en los ámbitos públicos, que cambió muchísimo en términos de la aceptación de distintos modos de concebir la identidad, le está pidiendo a la lengua que nombre esa realidad que cambió de una manera nueva, de modo que a mí hay toda una parte del lenguaje inclusivo que me parece que no tiene que ver con promover una inclusión, sino que tiene que ver con poner el lenguaje a tono con cambios que ya ocurrieron. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Puede estar de acuerdo o no? La sigo, firmo al pie lo que está diciendo Karina. Ahora, si un gobierno, en este caso el gobierno nacional, cree que hace reconocimiento a las mujeres, dejando utilizar el lenguaje inclusivo y teniendo una carencia de mujeres en los puestos de decisión, me parece que estamos simplemente hablando para la tribuna. A mí la verdad que la ministra Bisotti permita que en su ministerio usen la E cuando es una de las dos ministras que tiene todo el gobierno, me parece tranquilizador de conciencia para la galería. A ver, lo que uno piense de eso lo podemos discutir. Estamos discutiendo lo que está, la resolución que acaba de sacar el Ministerio sobre el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y a mí me parece que el argumento es, esto es por la galería porque no incluye, saca de la cancha un montón de cuestiones relacionadas con
el uso del género en el lenguaje, que no solo me parece que son para considerar, sino que también deberían incluirse en la enseñanza de la lengua. Ahora, hoy. conviene conmigo que para dar la discusión sobre género y sexo, primero hay que entender de lo que estamos hablando, y hoy hay serios problemas de comprensión del texto en la lengua oficial. Mirá, si me preguntás a mí, yo me leí toda la resolución. La resolución con esta prohibición está plagada de errores gramaticales, de puntuación, de concordancia, de preposiciones. Digo, esto es un poco una chicana, pero sí, hay un montón de problemas con la lengua, anteceden en muchísimo al uso del lenguaje inclusivo, y no creo que el uso del lenguaje inclusivo tenga nada que ver con ese deterioro. De modo que... Yo creo que hay tanta obsesión de un sector de la docencia por sentirse progres utilizando el lenguaje inclusivo, que dejan ese mismo esfuerzo para ayudar a dar las herramientas a los alumnos para que, por ejemplo, entiendan lo que están leyendo. Están obsesionados. Hay sindicatos que emiten comunicados con el lenguaje inclusivo y, por ejemplo, nunca quebraron una lanza por la vuelta de la escuela, de la actividad presencial. Me parece que es un dispendio de energía en un momento dramático de la educación argentina. Bueno, respeto tu opinión, me parece que no tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo ahora, que es qué hace un gobierno sobre qué se hace en las escuelas con el idioma. La fundamentación sobre el vínculo entre el uso del lenguaje inclusivo y el deterioro en las pruebas de desempeño de lengua no tiene absolutamente ningún fundamento. Puede haber una incomodidad, al ministerio le puede molestar como le molesta a usted, yo lo entiendo, digo, uno puede sentirse frente a eso de distintas maneras. De ahí a prohibirlo, me parece que hay un salto enorme, y yo insisto, a mí me parece pedagógicamente un error. Está claro. ¿Qué pensás, Karina, cómo te va? ¿Qué pensás ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué pensás de las y los? ¿Querés decir de la duplicación? Sí. Me estás preguntando mi opinión personal. Sí, si te parece funcional o no. O sea, yo no me imagino a Octavio Paz escribiendo así, pero... Bueno, tampoco es que lo que haga Octavio, lo que hubiera hecho Octavio Paz debe guiar el uso de la lengua hoy. Me parece, a mí siempre lo digo, me parece que lo más interesante que está pasando con eso hoy es que hay por lo menos 5 formas en danza para reemplazar a una estructura gramatical que a distinta gente, por distintas razones, o lo incomoda, o no le gusta, o le parece impreciso. Lo que yo diga no tiene ninguna relevancia. Digo, ¿cuál es la que yo prefiera? O si a mí personalmente me causa ¿cuál es la más incomodidad? adecuada? Yo te pregunto, ya que discutimos sobre el significante, por ejemplo, yo digo, me voy 5 días a Pinamar, ¿estoy invisibilizando las noches? Es buena esa. ¿No? Pero cada sociedad le pide a la lengua la precisión que necesita, y en este momento en nuestra sociedad hay una discusión sobre cuánta precisión le estamos pidiendo al género gramatical, y no estamos todos de acuerdo, pero evidentemente lo que estamos todos de acuerdo es que lo compartas o no, una porción grande de nuestra sociedad y de todas las sociedades occidentales siente una incomodidad con el masculino genérico que antes no sentía. Claro, a mí pero me parece eso... un hecho curioso, fascinante, y que forzosamente uno debería incluir pedagógicamente cuando enseña la estructura gramatical hoy. ¿Por qué debería incluirlo forzosamente? O sea, que algo se diga masivamente no significa que esté aceptado por la lengua y ni siquiera, obviamente no vamos a hablar de la Real Academia Española, pero digamos, hay muchos neologismos, por ejemplo, que son de uso popular y masivo y no están aceptados. No, está bien, que no estén aceptados no significa que no deban incluirse pedagógicamente cuando se enseña ese tema. Digo, vos hablas de la RAE. La RAE, de hecho, incluyó ellas en una sección que tiene en su página web que se llama Observatorio de la Lengua, que es donde incluye palabras, locuciones
que se han introducido en el lenguaje, que todavía no son masivas, que por lo tanto la RAE todavía no las incluye como norma, pero da cuenta de que entiende que ahí está pasando algo interesante en la lengua. Yo respetuosamente, digo que deberíamos hacer lo mismo en la escuela. Claro, yo respetuosamente, y nada menos frente a una estudiosa como usted, de la lengua y de todo esto, me parece que también habría que utilizar algo que los abogados llamamos circunstancias del caso. ¿Qué es lo que nos rodea? Y siento que esto es un debate riquísimo en un laboratorio finés de Finlandia. En la Argentina, en donde los pibes de la escuela primaria y secundaria no entienden un texto simple, poner tanta energía, si el ministerio pone ellos, si el otro pone los y las y qué sé yo qué, me parece como una actitud de autoplacer intelectual, por decirlo de alguna manera. Yo la verdad que veo enojo, ¿cómo van a prohibir esto? Señores, probemos que se puede hablar con sujeto y predicado elemental, tal cual está en las reglas, para después cuestionar esa elementalidad. Pero empecemos por el principio. Es con el mayor de los respetos que lo digo. No, a ver, esas son opiniones. A mí, dentro de la lógica que vos planteás, también me parece un exceso de esfuerzo prohibir algo. Esto va a generar, como vos decís, estudiando el caso particular, va a generar una serie de fricciones dentro de la escuela, con una prohibición que, como digo, me parece torpe, me parece infundada y me parece inútil. ¿Y le parece torpe e infundado, del otro sentido, le parece torpe e infundado que el Ministerio de Salud imponga el uso del lenguaje inclusivo? Imponga, ¿cómo definís imponga? ¿Querés decir que use? Exacto. Sí, no, a mí me parece que la lengua, así es como se amplían los usos. Distintos individuos, distintos organismos, distintos colectivos aceptan o no aceptan un nuevo uso, y si lo aceptan por un tiempo y después son minoritarios en la lengua, lo dejarán de usar, y al revés, de modo que igual a mí la discusión del Ministerio de Salud me parece totalmente independiente de la discusión sobre qué hacemos en las escuelas y qué hace un ministerio respecto de imponer o prohibir algo adentro de las escuelas. Decía que me parece inútil porque es obvio que es algo que está pasando en la lengua, y todo lo que está pasando en la lengua entra en las aulas. Por otra parte, yo leí la resolución, y la resolución solo no deja que los docentes lo usen, de modo que los estudiantes lo seguirán usando, los empleados administrativos lo podrán utilizar. Me parece realmente... Sí, es para el oficial nada más. Sí, total. ¿Cómo? Es para el oficial, es para los comunicados. El comunicado oficial. No, no dice eso la resolución. La resolución dice solamente los docentes, la tengo acá, establezcase que en el ejercicio de sus funciones las docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades de gestión estatal y privada deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del español. No dice nada sobre, sobre las comunicaciones oficiales. Karina, gracias por esta primera discusión. Me parece que ayuda a plantearlo, y le dejamos un saludo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Yo ratifico esta historia, es una convicción. Me parece que está bueno el lenguaje inclusivo cuando es desde los lugares excluidos, que necesitan ser incluidos, como un llamamiento, digamos. Las mujeres, los colectivos trans, además que lo utilicen. Ahora, cuando el Estado lo toma para sí, lo neutralizás. Y aparte, quiero decir, que la ministra Bisotti, pobre, la Liga Bisotti, porque es la que me acuerdo, haya sacado un comunicado, no la hace más feminista. ¿Cuántos ministros tiene, cuántas ministras tiene este gobierno? Gómez Alcorta, Bisotti. Dos. O sea, son recontra machirulos, El gobierno de Alberto Fernández no defiende la cuestión feminista, no pone en igualdad de circunstancias a las mujeres. Entonces, cuando pones los y la, me parece aburrido y cansado. Yo no me lo imagino, de verdad. Me encantó esta historia que vos decís, que Octavio Paz tenga, o Martí, para que no se pongan locos con la ideología. Viste, que haga poesía Martí diciendo las y los nubos. No sé, no se me ocurre cómo se dice esta cuestión. Es una cosa de verdad. Pero aparte, también, digamos, tampoco es inclusivo decir las y los, porque estás
dejando afuera a los no binarios en todo caso. Entonces no es. Ese es un buen punto también. Hay gente que se puede sentir excluida con el las y los. Te robaré la imagen, te juro que te voy a citar, que cuando yo me voy 5 días de vacaciones en Mar del Plata, estoy excluyendo la noche. Sí, es robada porque me interesa mucho este tema y me puse a leer bastante hace mucho tiempo. Pero lo importante es que si hay estas demandas, como vos decís, se empiecen a imponer por la realidad misma. Exacto, como pasa, que así es como se... no oficialmente. Así es la dinámica del lenguaje, ¿no? Total. Surge espontáneamente en la sociedad. El tema es que no sea de arriba hacia abajo. Obviamente. ¿No? Hay más información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más, información que tiene que ver con la FIFA y pasa por dónde, señor Rifle. Que vamos a invisibilizar a Chile porque la FIFA le dijo no a Chile, tenía la esperanza de ir al Mundial porque reclamaba los puntos frente a Ecuador en un partido que había salido 0-0 y en Chile había ganado la selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro 2-0, reclamaba esos puntos, entonces le iban a dar los 2 partidos ganados 3-0 a Chile y con esos resultados Chile clasificaba de manera directa al Mundial y Perú seguía en fase de repechaje por la inclusión de Byron Castillo, el jugador que hablaban, que es colombiano, que nunca fue ecuatoriano, que no tenía ciudadanía, entonces no estaba permitido por la FIFA jugar para Ecuador. Finalmente la FIFA dijo no a Chile, Ecuador está en el Mundial, lo confirma, la única esperanza que tenía Chile de ir al Mundial después de 2 citas que está suspendida su participación, Chile se le acabó. Así quedaron los chilenos, muy amargados, los hermanos trasandinos que tenían la esperanza de ir al Mundial. En ese partido que Ecuador ganaba 2-0 lo expulsaban a Arturo Vidal por esta falta. Así que Ecuador va a estar en el grupo A con Qatar, con Senegal, con Países Bajos. Quedan todavía 2 países disputar el Mundial que se define el lunes, ¿sí? Perú y Australia. El lunes a las 15 definen un cupo que va a estar